Gloria María Abarca Obregón es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume de Castellón, España. Realizó su estancia doctoral con la investigación de Educación para la Paz desde la Paz Holística en la Universidad de Innsbruck, Austria. En México, realizó los estudios de maestría en Educación y la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. A su vez, ha sido coordinadora de diversos proyectos internacionales de educación para la paz y fue ganadora conjuntamente con el Dr. Said Bajajín del Premio de la Paz Ciudad de Castellón 2009. Ha sido profesora de educación primaria, secundaria y licenciatura en México, docente en la maestría y doctorado de Educación para la Paz y la Convivencia Escolar, sede Toluca y sede Sinaloa de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Actualmente, profesora del Máster Internacional de Paz, Desarrollo y Conflicto en el módulo de Educación para la Paz, Línea Internacional, en Castellón, España. Asesora de proyectos de temas de educación para la paz y tallerista del Convive del Gobierno del Estado de México, con más de 60 talleres, así como del Programa de Convivencia del Estado de México y del Instituto de la Mujer en Mérida, Yucatán. Gloria, un placer que compartas con nosotros este espacio y tus sentipensares resilientes. Gracias. Bienvenida. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, por además al mismo tiempo estar en la nuestra. Eso está padrísimo. Podemos estar en múltiples momentos, en múltiples espacios al mismo tiempo. Muchas gracias. Pues bueno, hay muchísimas cosas que quisiera yo agradecer, reconocer, además de este currículum tan bonito que tienes, sobre todo, y lo más importante es una energía, una generosidad y una forma de conectar y darte y compartir y escuchar, que creo que eso es lo que más nos encanta a las personas que te seguimos y que buscamos seguir compartiendo contigo. Muchísimas gracias, Gloria, por estar acá. Bienvenida seas. Muchas gracias, Fer y Brenda. Creo que más allá de lo que podamos aquí como reflexionar, creo que es lo que hemos podido vivir, ¿no? Como amigos, como compañeros de ideologías o hasta de ideales. Creo que lo lindo es lo humano que podemos compartir, ¿no? Y creo que eso nos ayuda como para romper estos ideales a veces como románticos y como acercarle tanto la resiliencia como la paz como algo humano, ¿no? Y cotidiano y que a veces lo haces y a veces no, ¿no? Entonces creo que eso es lindo, ¿no? Porque hemos tenido como momentos los tres, ¿no? De acompañarnos en nuestras altas y en nuestras bajas y eso es súper lindo. Y yo lo agradezco muchísimo. Y qué bueno juntarnos en este momento, ¿no? Querida Gloria, híjole, no sé ni cómo empezar. Para mí es un placer poder tenerte en este espacio y poder volver a hablar y volver a platicar. Para mí es muy valioso, es riquísimo y muy disfrutable poder hablar contigo, poder cuestionar, construir, reconstruir, deconstruir y derrumbar todos los paradigmas que hemos hecho juntos. Y me gusta un montón que podamos compartirlo y podamos seguir hablándolo desde el cuidado, desde el amor y desde nuevas posturas que nos ayudan a ser más humanos, a vernos más humanos, más humanas en lo individual y en lo colectivo. Entonces, me gusta un montón esas perspectivas tuyas, tu amor, tu tranquilidad, tu ecuanimidad y toda esta generosidad que tú tienes para poder compartir todo lo que la vida te ha permitido aprender y adquirir. Para mí es un gran placer, no solamente coincidir contigo en este espacio de Sentir Pensar Resilientes, sino también en la vida. Quiero un montón. Muchas gracias. Querido Fer, bienvenido. Y pues bueno, ya quiero preguntar cositas, tengo dudas, quiero contestar esta vez. Sí. Gloria, cuéntame, ¿qué se necesita para que alguien pueda trabajar desde la paz? ¿Qué es eso? ¿Por dónde le entramos? Fíjate que qué lindo que lo empieces a preguntar así, porque entonces ya desde ahí podemos ver que la paz no es algo que aparece. Creo que ya es el primer paso, ¿no? Saber que la paz sí se construye y sí se trabaja, y no es un acto de magia que va a ocurrir. Ojalá y fuera así, pero pues no, ¿verdad? Entonces sí requiere una acción, un movimiento, un trabajar, y creo que para mí ese es el primer paso, ¿no? Tomar como esta perspectiva que la construcción de paz es algo que requiere movimiento, requiere acción, y que tiene que ver mucho con los sistemas de vida y el sistema de cuidado. Entonces, para mí es como ir encontrando hasta otras paces. Antes lo tenía como mucho en la teoría, ¿no? Como paces
hasta paces imperfectas. Yo digo que hay hasta paces rotas, ¿no? O sea, que y hay paces de todas formas, y son como todas las acciones que nos ayudan a los seres humanos para ir al equilibrio o al balance. Entonces, va más allá del bueno y malo, ¿no? Sino como aquello que cuida la vida y aquello que nos permite el balance en todas las áreas que tengamos, ¿no? Tanto internas, externas, sociales, políticas, ecológicas, o sea, como toda la amplitud. Y por eso la construcción de paz está en todos los ámbitos. O sea, no nada más en las personas que somos sociales, ¿no? O en el ámbito de las ciencias sociales, sino todos los seres humanos hacemos algo en la construcción de la paz. Solo nos falta a veces nombrarla. Entonces creo que el segundo paso sería empezar a nombrar nuestras acciones como acciones de paz, porque hay varios constructores de paz que incluso no se asumen como constructores de paz. Es muy interesante, ¿no? Porque es como lo que nombramos a veces se va mucho más en la violencia, porque es lo que nos impacta, y no es que esté bien o mal, solo que a veces si tú te quedas en la línea del nombramiento de la violencia, pones toda la energía en la violencia no es el origen, la violencia es la respuesta. Entonces también las respuestas de paces también hay que nombrarlas, ¿no? Como para ir a lo que cuida la vida, ¿no? Lo que balancea. Entonces, conforme lo vas nombrando, pues te permite como irlo repitiendo, construyendo, amplificando, que, que, que con el diálogo de la resiliencia, con lo que yo tengo, lo que puedo, con lo que soy, pues nos ayuda a ver que sí hay, ¿no? Entonces, por eso para mí ha sido como una manera de hacer este diálogo. Y el año pasado fue desromantizar la paz para mí, ¿no? De hecho renuncié. Ah, a ustedes les tocó casi la etapa, ¿no? Donde yo andaba renunciando y casi no, nomás que no tenía quien renunciarle, ¿no? Entonces yo estaba de, yo la renuncio, porque, porque fue el momento de desromantizarla. Y es muy duro desromantizar, como muchos lo saben, ¿no? Desromantizar te duele, cuesta y te enojas. Y entonces lo lindo de la desromantización es que se vuelve como más viva y más real y más imperfecta. Entonces, para mí creo que construir la paz es desromantizarla y volverla cada vez como más cercana y con las diversas realidades, ¿no? Que tiene que ver con sistemas de cuidado, que tiene que ver con el sistema de la vida, que tiene que ver con las conexiones. Cada vez tiene más sentido para mí la conexión. Algo que me pasó después de como de escuchar varias historias de violencia o trabajar con personas que habían sido víctimas de violencia, fue como mi desconexión fue muy rápida, o sea, como que quedé muy desconectada, ¿no? O como que me quedé también muy conectada a la muerte, ¿no? A lo que faltaba o al dolor. Y en el proceso de volver a restaurar fue mucho el volver a conectar. Entonces, por eso ahora procuro estar conectada para no querer andar salvando al mundo, ¿no? Que ese es uno de mis grandes aprendizajes. Ser trabajador de paz es no ser salvador del mundo. No necesitamos ni sacrificios ni salvar absolutamente a nadie. Aunque lo tenía muy ¿sabes? Como en la teoría, hacerlo en el cuerpo es como, uy, ¿qué tanto realmente veo al otro ser humano con la capacidad de reconstruirse, restaurarse, y yo solo estar ahí en presencia, acompañar, y si tengo herramientas, ¿no? Ahí están. Pero qué tanto no quiero como hacer esto, ¿no? Y yo acúsome que sí, ¿no? Entonces, es para mí una de las grandes lecciones. Entonces, cómo acompañar en procesos, solo estando muy presentes en esta construcción de paz, sin sacrificios, sin salvar a nadie, sino todos bien humanos, compartiéndonos en sistemas de cuidado y sistemas de vida, ¿no? Fíjate que te escuché y yo pensaba, justo de esto es lo que a mí me ha traído o lo que ha sido tan significativo en escucharte y en aprender cosas acerca de la paz. O sea, primero es hablar acerca de sistemas de cuidado y de ética del cuidado, que es un paradigma bien distinto a lo que normalmente conocemos. Segundo, es reconocerte no como un salvador. Tercero, es no solamente visibilizar las violencias, porque así una cosa que es muy intensa para muchas personas que trabajamos en la onda de buscar el bienestar de la comunidad, es trabajar desde la violencia. Entonces, entender, pasar por el cuerpo y escuchar que la violencia es un síntoma, que no es la causa, también es algo muy, muy fuerte. Entonces, pues tú viviste el año pasado, voy a platicar un poquito, tú me dices si me equivoco un poco, este gran proyecto de trabajar en zonas, acompañando a personas que han tenido situaciones de violencia, que viven en zonas de alta incidencia de violencia, de muy cerquita, viendo sus heridas, viendo su proceso, pues es algo que duele profundamente. Entonces, pues hacerlo desde esta mirada humana de reconocer que efectivamente ellos vivieron una situación de violencia, ellos fueron víctimas, pero que no solamente son víctimas, que también tienen recursos para salir adelante, que también tienen recursos para poder construirse o reconstruirse. Entonces, esto es una chamba bien grande, bien grande. Yo admiro muchísimo toda la capacidad que tienes para poder hacerlo, ¿no? Y entonces, sabiendo como todo este proceso,
¿Tú qué crees que es como el siguiente pasito que tenemos que dar como personas que trabajamos para el bienestar de la comunidad? ¿Por dónde le entramos para avanzar un poquito más hacia esto de las paces, o las paces imperfectas, o las paces rotas? ¿Qué sigue? Pues yo creo que empezar a tejer los sistemas de cuidado colectivos. O sea, a mí me quedó como muy claro darme cuenta que yo misma, aunque tuviera el autocuidado, no era suficiente. O sea, aunque tuviera mi terapeuta, no era suficiente. Aunque tuviera, yo lo que hacía era dar un taller, descansar una semana, dar otro taller. O sea, no fue suficiente porque no me daba cuenta como de la acumulación que yo estaba haciendo ni de la descompensación que estaba teniendo, o sea, como en este instinto de salvar, ¿no? O como de creer que si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie, que eso es un pensamiento bastante, ¿no? centralizado, y de sentir como que era como, no podía parar, ¿sabes? Era tanto lo que veía, que entonces parar era ¿no? Entonces dejaba de ver que no era yo la única la que estaba trabajando paz y dejaba de ver a la red. Entonces, dejar ver a la red me hacía sentir que yo era indispensable. Eso fue muy duro, aprender que no soy indispensable. O sea, creo que el acto de humildad, de elección para mí el año pasado fue aprender que no soy indispensable. Y eso es muy interesante. La medida en que yo creo que como constructora de paz me veo como un ser que solo está ahí y que habemos varios y que no soy indispensable, puedo cuidarme y cuidar al otro desde un lugar más, ¿sabes? Como más humano. Creo que tengo que admitir que sí, o sea, pensé que, no sé, en esta parte de ver que funcionaban cosas, el no saber hacer pausas, Brenda. Entonces creo que como a nivel de colectivo, que somos los que cuidamos o que abrimos sistemas, ¿no? Sería importante que tuviéramos un sistema colectivo de cuidado, como para que cuando estemos entre todos decir, oye, Brendis, ¿qué tal que hacemos una pausa y alguien toma tu lugar? ¿Sabes? O sea, como tener el sistema de autocuidado, pero también el sistema de cuidado comunitario. Todavía no sé cómo tejerlo para que no sea como impositivo, tampoco es impositivo, pero sí tener como una especie de rolar, como una especie de, ¿sabes? Tú contuviste ahorita, pero es importante que entonces hagas una pausa y después contengamos otros. ¿Sabes? Que pudiéramos hacer como este movimiento. No lo tengo diseñado, pero sí puedo ser como muy honesta con ustedes, porque creo que lo hicimos y lo vivimos mucho el año pasado, ¿no? O sea, pude pedir ayuda, ¿no? Y ustedes me abrieron el espacio y desde ahí fue para mí como importante saber que no es solo el proceso de restauración, o sea, es colectivo, es comunitario, es poder decir, espérenme, necesito aire o no sé lo que está pasando. Y creo que esa vulnerabilidad para mí me da mucha resonancia en construcción de paz, ¿no? Como estas partes, hasta como familiares, de que además ahorita vamos a vivir como diferentes situaciones y las paces no significa que no pase nada en las casas, sino que vamos a abrir como otros sistemas de cuidado ante todo lo que pasa, ¿sabes? Como romper con la idea de que la paz es como, estás en tu momento zen y ya, eso es paz, sino que las paces son incluso los movimientos que hay y en los que nos estamos cuidando, tanto colectivamente como individualmente, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me va a dar mucho sentido y además demostrar nuestras vulnerabilidades. Yo sé que hay muchos que trabajan en esta área de la compasión y de la vulnerabilidad, pero para mí tuvo otro significado la vulnerabilidad en sistemas de la ética del cuidado. Y como bien lo decías, Brendis, es todo un cambio de paradigma porque hay una línea de la paz que trabaja, por ejemplo, con sistemas de seguridad, ¿no? Que son paces como muy modernas, ¿no? De creer que la paz se va a lograr a través de sistemas pues institucionales como es la policía, el ejército, eso es muy moderno porque trabaja con violencias directas y son paces directas. Y cuando ampliamos la mirada, es como, sí existe este tipo de forma de trabajar las paces, pero nosotros también como colectivo, cómo cuidamos las otras paces, ¿no? O sea, si vamos a hablar de sistemas de seguridad, ¿cómo van a estar también los sistemas de cuidado? ¿No? Incluso para los que están trabajando con sistemas de seguridad directa. Porque ahí era lo que me tocó trabajar con policía, me tocó además trabajar con las fiscalías de secuestro, que tienen varios, secuestros, feminicidios, son varias. Entonces, ellos trabajan, ¿no? con las sombras más oscuras, ¿no? de la violencia, con seres humanos, pero con esta parte más como más rota. Y entonces mi pregunta era para ellos, ¿cómo cuidaban sus propias paces? Porque ellos trabajaban con las violencias más, ¿no? Como más directas, visibles y cercanas. ¿Y cómo hacían un sistema de cuidado para cuidar sus propias paces y no quedarse solamente en esas sombras? Porque justo ahí es cuando yo veía que es muy fácil pasarse del otro lado. Y no es de buenos y malos, ¿eh? O sea, no es que ahora es nosotros los bonitos y nosotros los malos. Yo no creo en eso, sino en los humanos, cómo nos cuidamos en nuestras luces, nuestras sombras, nuestros grises y nuestros matices. Entonces,
yo le comentaba al fiscal que tenía toda una apertura y se me hizo súper interesante cómo cuidaba a esa gente que escuchaba tantas historias de violencias intensificadísimas todos los días por más de 16 horas, ¿no? O sea, como, que yo sé que ustedes también estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo entre todos podíamos tejerlos? Y entonces por eso yo le decía, tejámonos entre todos. O sea, por eso yo le dije, metan desde herramientas de resiliencia, o sea, para que se oxigene no solo esas paces directas porque reciben violencias directas, sino para que vivan como esas otras formas. Entonces, para mí creo que ya no nada más es una paz como muy individual, sino una paz es muy colectiva, ¿no? Por eso, ahí les voy pidiendo ayuda de chicos, vamos oxigenándole aquí, ¿no? Como, porque ahí vienen como la diversidad de estilos, la diversidad de pensamientos, de paradigmas, incluso de no estar de acuerdo en algunas posturas, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que, hasta por lo que posteamos, que estamos pensando lo diferente, y ya nada más es como tener claridad, él lo está viendo así o yo lo estoy viendo así, ok, ¿no? O sea, es como la riqueza de la diversidad de paradigmas y de pensamientos, ¿no? Y de que no vamos a ver cuál es el que es mejor, solo como abrirlo, ¿no? Entonces, creo que para mí el siguiente paso sería como muy comunitario. Hay una frase que recientemente nos dijo alguien por acá en alguna de las entrevistas, detrás de cámaras, pero en alguna de las entrevistas, que parte de este proyecto, y yo me sentí como muy honrado que ella lo leyera desde ese lugar, que parte de este proyecto de Sentipensares Resilientes, la intención era unir, no unificar. Y creo que esa frase a mí me hizo sentir como muy honrado que ella leyera este proyecto desde ese lugar, ¿no? Muy valorado. Y pensaba un poco mientras te escucho y un poco por el lugar en el que estoy trabajando en este momento, donde mi trabajo se ha incrementado mucho y estoy ahorita como escuchando a muchas personas que están en distintos tipos de crisis y emergencias por la pandemia y todo lo que implica. No sé cómo es, lo voy a pensar en voz alta, ¿no? Creo que parte de esta dificultad de cómo construir nuestros sistemas de cuidado tiene que ver con el miedo al conflicto y con el miedo al dolor ajeno. Entonces, como no sabemos cómo contener el dolor ajeno, no sabemos cómo gestionar el conflicto muchas veces, no nos damos el tiempo para gestionarlo, no nos damos el espacio, no entendemos que el conflicto pues no es un 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y tarán, se acabó, sino que hay que moverle tantito acá, renunciar un poquito acá, ceder acá, jalarle un poquito acá, friccionar en esto otro, o sea, y a veces el transformar el conflicto no es cómodo, no es placentero, no está lubricadito, no es con besitos en todo momento. No es romántico. No es romántico, y creo que no hemos desromantizado el conflicto y su transformación. Y por eso creo yo que un poco a veces en esta posmodernidad también, en la que las personas están como más conscientes de querer espacios de paz, siguen conectándose, y corrígeme si estoy utilizando mal pues el lenguaje de paz, siguen pensando en estas partes de paz negativa en la cual la paz es sinónimo de no conflicto. Entonces, en cuanto veo conflicto, mejor me voy, en vez de quedarme a que parezca que el conflicto se agudice más, pero es porque en serio lo estás transformando, porque en serio le estás entrando a tocar el dolor, a tocar la peste, la podredumbre, para transformarlo en el fondo. Y a mí me parece que muchos espacios, e incluso a veces hasta la happycracia, ¿no? Como esta cosa de querer que todo el mundo sea feliz, alegre, contento y no te quejes y todo es bonito y todo es resiliencia y todo está hermoso, es como no querer ver el conflicto, el fondo, y cómo a nivel sistémico está sentado en un montón de inequidades, injusticias y sobre todo un poco, pues como haciendo eco de lo que dices, en la falta de conexión con las necesidades ajenas. Fíjate, Fer, que para mí ha sido como todo un proceso de aprendizaje, porque creo que la transformación va mucho más allá de algo que a lo mejor podemos mapear. Creo que el problema del pensamiento lineal es que nos ayuda a ver como un principio y un final, y entonces los procesos, Exacto. aunque hablemos de procesos, los seguimos viendo, ¿sabes? Como en una línea. Y, como algo que tiene, y por eso seguimos planeando, así seguimos Como en siendo una línea diseñadores del tiempo, lógicos. como las que Sí, nos enseñaban en la primaria, ¿no? De la Siempre, ranita saltando. claro, y entonces todo el tiempo estamos esperando como un resultado final. Para mí ha sido como un proceso hasta paradigmático. Ahora leer a John Paul Lederer en uno que se llama Huesos y Sangres, habla de los procesos de restauración, donde él dice que los procesos de sanación no son lineales, son circulares. Te juro que cuando yo leí eso fue como,
O sea, pensar que los procesos transformativos, los procesos de sanación son así, nos sigue como, ¿sabes? Como eh, limitando los procesos de sanación, ¿no? A lo mejor ustedes los han podido ver más, o tú, Fer, a niveles psicológicos. Yo no sé explicarlos a niveles psicológicos, sino pedagógicos. Entonces me sale la maestra de primaria. Entonces, para mí, entender que no es así, si no es así, justo entiendo que las metodologías y las estrategias tampoco pueden ser así. Entonces, son así. Y que el dolor no lo vas a tocar una vez. Si es circular, pues vas a estar continuamente, ¿no? Como una capa de cebolla, vas a ir como abriendo. Y ahorita estoy tomando un curso con una mujer muy sabia que se llama Adriana Ordóñez, que es dula, o sea, que es partera, y además que trae la vida, o sea, mira, ¿no? Entonces, creo que eso me ayuda como a ver este lado de sabiduría desde la vida, desde el nacimiento. Y ella dice algo súper lindo. Dice que el dolor, pues hay varias formas de tocarlo o varias formas de estar con él, o de incluso que el dolor ha sido como un proceso en el que muchas veces han aprendido, pero no es el único, y que se puede también llegar al proceso de transformación desde la dulzura, desde la caricia y la suavidad. Para mí, Fer, esto de verdad ha sido impresionante. O sea, saber que puedo hacerlo desde otro lugar, en donde a mí me da un sentido de conexión, no de una guerrera, sino de alguien que sostiene desde el acompañamiento, me quita un peso de encima, ¿sabes? O sea, saber que puede ser suave, que puede ser dulce, que puede ser como desde un lugar de donde le damos tiempo, ¿no? Donde le damos tiempo a lo que está ahí, ¿no? Donde no empujo, quito, saco, ¿no? Que puede ser como en estas velocidades que hemos tenido pues, por las situaciones de la propia industria, ¿no? Desde la economía, todo es rápido, todo es vital, es para ayeres, ¿no? Estos ritmos súper acelerados que nos desconectan. Para mí, que ahora me den esta mirada, ¿no? Saber que hay esta otra mirada de suavidad, de dulzura, de tener espacios, ¿no? De conexión, de espacios. Me ha sanado heridas, Fer, que yo creo que ni con todos los cursos que me hacía, yo era de las que consumía un montón de cursos para ver si pasaba algo, ¿no? Ahora mismo puedo darme cuenta de que lo hago. Todavía no lo paro, ¿eh? Pero me doy cuenta que lo hago. Y Pero ya entonces, me di cuenta. ya me di cuenta, ya vamos en el paso del círculo, Sí, sí, o sea, voy una de dando la las vuelta, pasos. amigo, pues, ¿no? O sea, voy dando la vuelta. Todavía me trato con cariño y suavidad, pero que no es evasión. O sea, una cosa es la evasión y Eso la es la otra es la diferencia, suavidad y claro. la dulzura. Para mí, vivirlo, Fer, en este momento, mira, siento hasta el cuerpo como más, me siento en el cuerpo. O sea, para mí, habitarme ahora desde un lugar suave, dulce, con tiempos, con espacios, ha sido como el gran aprendizaje para entender que si estamos hablando de sociedades que se están rompiendo, sociedades donde pues, lo que está pasando en ritmos tan rápidos, es otra vez querer hacer procesos de sanación rapidito, ya, vámonos, como, ¿sabes? Es como de pausa, ¿no? Vamos suave, porque además vamos a manejar conceptos que otras culturas tal vez tengan, como el de la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a manejar la incertidumbre con este pensamiento tan rápido y de la urgencia y de todo? Cuando la verdad es que creo que si tomamos la incertidumbre desde la suavidad, desde la dulzura, de que la verdad es que, amigo, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Creo que me permite a mí ir a tocar lo vivo, ¿no? O sea, no sé si es como más romántico o si es más fuera, pero sí me da claridad en lo que tú decías de no es desconexión, no es evasión, pero es como tocar el dolor, tocándolo desde un lugar como más vivo, ¿sabes? Como más suave, ¿no? Entonces, para mí así, sí, esta forma circular y la suavidad y hacerlo desde la dulzura está siendo un reto más que si lo hiciera desde la eficacia o la rapidez, ¿no? Muchas gracias. Y cuando yo escucho, yo entiendo desde mi postura personal, desde la vida que me ha tocado vivir y desde lo profesional, la necesidad de atender el dolor, la necesidad o lo importante que es de afrontarlo, de sanarlo, de llevarlo más allá, pero cada que lo escucho digo, ajá, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación hay entre construir espacios de paz con tocar el dolor? ¿Qué pasa si alguien que tiene una profunda herida, que está evadida, que no está vista, que no está, digamos que no tiene su proceso de reconocimiento de aquí está, y esta persona puede construir espacios de paz o no puede hacerlo? Puede alcanzar
tener momentos de paz o no, aun cuando existe esto que no está atendido. ¿Qué relación hay entre el dolor y la paz? Yo creo que tienen la relación que son profundamente humanas las dos y que a veces se hace una acumulación de heridas. O sea, es como, se ha visto, por ejemplo, y ahí rompemos como la idea de los buenos y los malos. Para mí romper la idea del enemigo es súper interesante, pero sobre todo el dualismo de nosotros los buenitos. Yo siempre me digo, ¿y quién dice que nosotros somos los buenitos? ¿Qué tal que somos los malitos, no? O sea, siempre me cuestionaba de, ¿los buenos somos los más? Yo me quedaba siempre pensando, ¿será? ¿Sabes? Era como algo que, o vamos a luchar contra los malos, era como de, ¿quiénes son los malos, no? Era como algo que no me quedaba claridad ahí. Y creo que en lo que tú manejas, Brendis, podríamos hablar de seres humanos que han tenido muchas heridas y que se han hecho cargo, y otros que han tenido muchas heridas y no han podido hacerse cargo. Y entonces las heridas que se han ido acumulando eh, a veces hacen que justo de víctimas pasen muy rápido a ser victimarios. O sea, la acumulación de diversas acciones en niveles de dolor o de heridas pasan que si no, no se pasa por diferentes procesos, ¿no? Ya sea de restauración, reconciliación o sanación o el nombre que quieran poner, si no se han ido abordando, si no se han ido como transformando con las herramientas diversas que hay, se va como acumulando y la reacción se ha visto cada vez es como más hacia el área de la reacción, ¿no? Como sin ver al otro y sin verte tú. O sea, y entonces la respuesta violenta hacia afuera o violenta hacia adentro es como como más rápida, ¿no? Entonces, creo que entendernos como seres humanos que tenemos esas experiencias nos permite entonces sistemas como de sanación más amplios, ¿no? Eh, Estoy trabajando actualmente en un proyecto hermoso con mujeres que acaban de salir, bueno, no que acaban, que salieron de situación de cárcel. Y entonces ellas me preguntan que cuándo se les va a quitar el estigma. O sea, cuándo se les quita el estigma social, ¿no? De ser mujeres o de ser un ser humano que ya está ahí, que ya cumplió una condena y que por eso estuvo ahí. ¿Y cuándo se le quita? Pues nunca se le quita, porque además laboralmente siempre va a tener, ¿no? El de los antecedentes penales y el estigma de haber sido catalogada o catalogado como delincuente. Y que hagan lo que hagan, el estigma, ¿cómo lo transformas? Y eso se me hace una pregunta muy interesante, porque tiene que ver con los sistemas de confianza. Si nosotros nos entendiéramos como seres humanos que por malas decisiones, buenas decisiones o por experiencias hacemos lo que hacemos, pero que podemos empezar a restaurarnos con lo que tenemos y que es importante los procesos de reconciliación, restauración, sanación, transformación cuando tenemos heridas y que cuando tenemos heridas y dolores podemos pedir ayuda, creo que nos ayudaría a tejer esta red comunitaria de no ser seres perfectos. O sea, nos vendieron mucho la idea de ser seres como perfectos, acabados y superpoderosos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a girar en la línea de paz o de paces, es como ver, somos bien humanos, somos bien vulnerables y tenemos procesos de rupturas, tenemos procesos de dolores, y con esos, ¿qué sistemas abrimos de cuidado y de restauración? Porque justo con ellas decían, entonces los procesos de reinserción social serían desde que te detienen, ¿no? O sea, desde que te detienen, ¿cómo empezaríamos a hacer procesos para que justo volviéramos a lo humano, justo viéramos colectivamente qué pasa? Eso viene mucho desde las prácticas restaurativas. O sea, las prácticas restaurativas es siempre ver al ser humano que está ahí. No es justificar el delito. Por eso es como muy paradigmático, porque muchas personas piensan, ay, ya van a justificar el delincuente. No, es cómo entendemos como sociedad que los seres humanos pasamos por diferentes situaciones que hacemos que quedemos más vulnerables, que no veamos nuestras heridas, que, ¿no? Y entonces cómo desde ahí quitamos la idea de los buenos y los malos, sino como socialmente lo que decía Fer, hay situaciones sociales que no permiten que tengamos tan fácilmente accesos o a herramientas o a espacios. El segundo gran problema después del COVID va a ser la salud mental. Pero ¿cuántos nos los vamos a poder financiar? O sea, ¿cuántos vamos a poder y cuántos van a dar el servicio? ¿Y será suficiente el servicio que se va a dar? No, no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, y además el que esté sosteniendo eso colectivamente, ¿quién lo va a sostener a él? ¿Sí? Entonces, para mí es como ampliar esta mirada de que el dolor es parte de la humanidad y qué tantos espacios estamos abriendo para que esa humanidad pueda ser cuidada y podamos tener procesos, pues para esos procesos de cicatrización, de humanización, ¿no? Como más humanos, ¿no? No tan perfectos ni tan buenos ni malos, sino humanos con herramientas sin herramientas, con experiencias sin experiencias, ¿no? Entonces, para mí es como una apertura no solo de mente, sino también de corazón, ¿sabes? Es como esta humanidad ha sido desconectada de nosotros mismos, nos sigue catalogando, ¿no? Entonces, creo que las paces lo que nos viene a dar es como esta mirada mucho más amplia de romper con el enemigo. ¿Y por qué? Porque justo la cultura de la violencia, algo que genera mucho, es el enemigo, es el miedo y es la desconexión.
Entonces las paces lo que van a venir mucho a generar van a ser la conexión, la humanidad compartida o la humanidad colectiva, donde somos seres humanos, y la vulnerabilidad. Por eso la ética del cuidado pues va a ser algo que va a estar muy, muy de sostén, ¿no? De Gilligan, que además fue una de las mujeres que vino a criticar a Colbert, que veía todo lineal, y vino a hacerle, ¿no? La mirada más horizontal, ¿no? De dónde estamos todos y todas, ¿no? Con todas nuestras diversidades ahí, ¿no? Entonces, creo que sí. Te escucho, perdón, termina la idea. No, pues ya nada más era como, creo que todavía nos falta, o al menos a mí me falta, como tener una sola metodología, una sola respuesta. Creo que incluso el gran reto va a ser que ahora vamos a tener que crear nuevas formas de restaurarnos, de reconciliarnos, ¿no? De tocar las heridas. O sea, creo que todavía estamos como en esta generación, ¿no? De estrategias, acompañamientos y realidades. Yo te voy escuchando y voy pensando, obviamente, ¿no? Como tratando de identificar cosas y pienso que, igual, voy pensando en voz alta, ¿no? Es que hasta en las religiones nos dicen que todavía nos falta hacer cosas para mejorar. Todavía nos hace falta cosas para alcanzar el nirvana. Todavía nos hace falta cosas para reencarnar en alguien mejor. Todavía nos hacen falta, o sea, como que hasta las religiones como sistemas ideológicos se van construyendo en estas fuentes aspiracionales en las cuales siempre tienes que hacer algo más para ser mejor y siempre algo más y siempre algo más y reza más y ayúdale más al otro y ayuna más y renuncia a más cosas. O sea, en muchos de los sistemas ideológicos institucionalizados desde las religiones en adelante se entiende como al ser humano perfectible en términos de que siempre hay algo más por hacerle. Siempre hay algo más que cambiarle, siempre hay algo más que arreglarle. Y creo que desde ese lugar puede llegar a generarse mucha ansiedad y dolor, porque entonces no soy lo suficientemente para. Y en ese no ser lo suficientemente para, pues tengo que esforzar un montón. En términos muy simplistas, a lo mejor, que después, si quieren, hablamos como en términos científicos de todo lo que va detrás de esto que voy a decir. Pues en términos científicos también implica esta idea de si no soy el mejor, por lo menos no soy el peor. ¿Y quieres saber cómo no soy el peor? Mira, ese hizo esto, aquel otro hizo no sé qué, aquel otro hizo no sé cuánto, mira cómo él. Y entonces empieza a construirse toda una serie de relaciones de superioridad e inferioridad moral para entonces poder tener el merecimiento de la comida, los derechos, etcétera, etcétera. O sea, lo estoy pensando como en voz alta, ¿no? Que a lo mejor estoy regresando como inventar el agua hervida, a lo mejor, ¿no? Pero estoy pensando en que creo que eso es parte como de lo doloroso, ¿no? Porque esta idea, déjame pensar cómo lo redondea, y ya para no echar más rollo y no estar para arriba y para abajo como pelotita de pinball. Esta idea de tener que hacer siempre algo más para ver si ahora sí estoy en paz, para ver si ahora sí es suficiente, para ver si ahora sí soy resiliente, para ver si ahora sí soy saludable. Como si el proceso tuviera un fin determinado nuevamente, ¿no? Un punto específico al cual llegar y centrarnos más en esa meta, en el proceso. Creo que eso es una de las dificultades, no sé, lo estoy pensando un poco en voz alta. ¿Qué opinas de esto? Hicieron nada más como trayendo a colación el libro de Philip Zimbardo que se llama El efecto Lucifer, el psicólogo estadounidense que hizo algunos experimentos ahí muy locochones. El más conocido de él es el de la prisión de Stanford, donde se metió a estudiantes y a gente en general fingiendo que unos eran policías y otros eran reos y pasaron como unas cosas muy interesantes en términos de asumir roles, de asumir representaciones sociales. Pero este libro de Efecto Lucifer lo que termina diciendo en gran medida es que las personas terminamos haciendo unas u otras cosas según el contexto en el que estamos, el cual obviamente no está determinado por lo que cada quien desea. Podemos irnos moviendo hacia uno u otro contexto, podemos ir transformando algunas cosas del contexto, pero el contexto es más allá de mí, más allá de mi individualidad. Y que es más o menos fácil responder a unas u otras cosas según el contexto en el que estamos y sobre todo
en los contextos en los que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Sobre todo, no únicamente en el contexto que estamos, sino los que hemos ido atravesando. Y desde ese lugar justificamos más o menos ciertas prácticas, ciertas ideas y ciertas relaciones. Entonces, bueno, cierro como todo este rollo mareador con la idea de qué tanto esta idea aspiracional de seremos mejores, seremos más pacíficos después de este curso, seremos más sabios después de esta plática, seremos más resilientes después de este taller, como ponerlo tan en el futuro es parte de lo que nos hace tan complejo este presente. Creo que lo dibujaste muy bien justo cuando concebimos como los procesos de construcción de paz lineales, ¿no? O los procesos de sanación lineales. Cuando tú hablabas de que diferentes instituciones, hasta religiosas, hablaban del ideal, era un principio y un fin. Y para mí ahora, justo ver que cuando se hablan, te digo que se llama cuando la sangre, es que se me olvida los títulos, cuando la sangre y los huesos claman, que es la travesía por el paisaje sonoro de la curación y la reconciliación de John Paul Lederer. Me encanta porque justo esto que tú dibujaste también, que es lineal y que puede ser profundamente violento, porque puede ser jerárquico, ¿no? Y algo que nunca alcanzas, cómo se vuelve circular, ¿no? No es lineal, es circular. Entonces las paces no están allá afuera, están aquí y ahora. Por eso abrimos espacios de paz aquí y ahora. Esto es un espacio de paz. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos dialogando, a lo mejor es es un espacio de paz intelectual o académico, si quieren, pero estamos abriéndolo, ¿no? Entonces, ¿cómo la paz está aquí, no allá? No habla ni siquiera, hace toda una crítica, por ejemplo, Filosofía para hacer las paces, de la paz perpetua de Kant. Hace toda una crítica, porque pues entonces hasta allá algún día, ¿no? Y tienes cuando lo alcances, ¿no? Sino justo que ni es perpetua, son momentos, acciones y espacios que vamos en movimiento oxigenando y que son circulares. Y quien me da como el mejor claridad en este momento son los círculos de paz. Cuando hacemos los círculos de paz, creo que ahí para mí, como pedagógicamente, me ayuda a ver qué es entonces. Para mí abrir procesos de paz son muy similares a los círculos de paz. Los círculos de paz, pues en primera hasta la posición es circular. Se habla de los famosos aprendizajes colectivos o aprendizajes comunitarios, muy de Paulo Freire, en donde todos tenemos una sabiduría que va a permitir ir al balance. Entonces, para mí eso me da como más idea de no ir a un ser humano como perfecto, que algún día alcanzaremos, sino cómo como humanidad nos vamos cada día o cada momento buscando equilibrios. También me ayuda mucho pensarlo, la metodología de círculos de paz viene de la rueda medicinal, de Healing Wheel, ¿no? Que viene desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia. La rueda medicinal a mí me ayuda mucho a entender a mi Gloria como ser humano que es paces, ¿no? Porque me ayuda a saber que justo en estas ruedas medicinales donde están todas las dimensiones humanas, paces significa ir danzando en todas ellas para ir buscando el equilibrio. Entonces no voy a buscar ser perfecta, ni ser la mejor Gloria, ni nada. Es cómo voy a ir cuidando, ¿no? Cada vez estar más equilibrada entre mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, mi espiritualidad, ¿no? Cómo los voy danzando, pero que además todos ellos están ahí y que incluso hay momentos de bastantes, ¿no?, desequilibrios dentro de ellos, pero cuando están en más desequilibrios es cuando más te desconectas de la vida. Por lo tanto, lo que estamos cuidando es solo la vida. Y entonces a mí me da mucho sentido, porque si no sé que me voy a quedar viendo la muerte o lo que no hay. Más allá de las dualidades, hay como mucho en medio. Y hacer círculos de paz nos ayuda a ver que tenemos como una comunidad colectiva que cuida la salud, ¿no? En términos más de equilibrio y balance que de bueno y malo. Creo que para mí eso de relaciones saludables, no con de medicamentos, sino como relaciones en donde hay un fluir como equilibrado, ¿no? O si lo vemos desde la ecología profunda, en donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir, en donde reconozco que hay una interconexión entre tú y yo, que a lo mejor suena como muy utópico, pero vivir un círculo de paz para mí da mucha claridad que son procesos de paz, ¿no? Donde no buscamos ni ser perfectos, ni siquiera buscamos reparar al otro, Fer. Uno de los grandes lineamientos que se ponen en los círculos de paz es no rescates al otro. Confía que el propio círculo le va a dar lo que necesita. Imagínate, o sea, eso vivirlo, de verdad, o sea, que incluso que en el momento que tú le haces una pregunta, el círculo de paz se genera con 3 elementos básicos, ¿no? Una ceremonia de apertura, una de cierre y unas preguntas. De 2 a 3 preguntas con referente a diferentes temáticas, ¿no? Pero que esas preguntas van a ayudar a generar la sabiduría del grupo.
y que esa sabiduría es la medicina que necesita ese grupo. Por lo tanto, abrir ese círculo es para las personas que están ahí, para que vayamos a equilibrar, para que vayamos a tomar, si quieres o no, ¿no? Pero la sabiduría va a estar ahí. Entonces, para mí eso es como más vivo que buscar un ideal, porque pues yo no sé qué es lo que necesita el otro, ¿no? O sea, es como de esta charla, amigo, no sé qué le va a servir para alguien o no. Lo que nosotros hacemos aquí es Brendis, Fer y yo abrimos, ¿no? Las palabras, las experiencias, las reflexiones, y los que están escuchando podrán tomar, ¿no? Como lo que les ayude como a equilibrar, porque no estamos dando aquí una como conferencia magistral para convencer a nadie, ¿no? Sino como se abre el espacio circular, ahora sí lo podemos decir abiertamente, donde incluso hicimos por eso una ceremonia de inicio como para conectarnos, desde donde compartimos, para que justo eso que está ahí, vivo, pueda ayudar, no ayudar porque sería muy salvador, pueda generar una práctica que a lo mejor pueda equilibrar algo o alguien o hasta una idea o hasta a mí misma, ¿sabes? Como la paz es algo más vivo, es muy sistémico, muy, muy vivo, ¿no? Entonces, me encantó que hicieras la ilustración de lo que justo se ha manejado tanto como un sistema de sanación vertical, totalmente de ir a un ideal del ser humano, un ideal de siempre continuamente estar en el esfuerzo, para ir a uno horizontal que nos vamos moviendo todos, ¿no? Y en donde incluso vas a volver a tocar el dolor, donde el ser humano es eso, ¿no? Donde no va a ser el de, ay, ya superé todo, ¿no? Pues no, ¿no? Donde nos volvemos a romper y entonces dicen, ay, pírenme tantito y les digo, chicos, mejor hablamos dentro de 15 días, ya me volví a romper con permiso, ¿no? Entonces, y donde tus amigos te mandan bien lindos un video y que tú lloras, ¿no? Y que tú dices, ay, qué lindo tener a alguien que me cuida, ¿no? Y que te da conexión. Es eso, ¿no? O sea, no hicimos un diseño de que ser amigos desde sistemas de cuidado, ¿no? Y entonces yo ahora lo agradezco y les puedo decir que reconozco el cuidado que ustedes me dieron en momentos profundamente rotos, ¿no? Profundamente, y se dio desde este cuidado, desde ¿no? Desde esto vivo que estaba en nosotros. Y creo que en la medida en que podemos hablarlo y compartirlo, las personas, vamos a ver entonces las prácticas de paz más comunes, ¿no? Que están ahí, que están vivas, pero sobre todo nombrarlas. Y entonces no vamos a los ideales, Fer, que bien mencionas, ¿no? Donde nos vendieron que ser pacifistas, pues no te rompes, no dices groserías, no te enojas, o vamos a andar como Madres Teresas de Calcuta, pues no, o sea, sí bien humanitas, bien imperfectas y bien incoherentes. Bueno, yo al menos sí, ¿no? Yo espero algún día aceptar más mis incoherencias, no dejar de ser incoherente, sino irlas aceptando, ¿no? Ya por lo menos me hago responsable de ellas en la medida que puedo, pero además creo que me ayuda a estar más ligera, Fer, porque si no voy a querer salvar al otro. O sea, mi gran aprendizaje sigue siendo todavía no querer salvar al otro, no, ni salvarme yo, Fer, que esa es otra. ¿De qué me voy a andar salvando? ¿No? Como esta humanidad que soy, la voy tocando más suavecito, como de, ay, mira, también soy esto, ¿no? Y eso me permite como cuidar más la vida y cuidarme yo más en mi vida, ¿no? Entonces, tal vez suene como muy raro, pero a mí me da como mucha conexión hacerlo así. Y yo te escucho y así siento como todo mi ser descansa. Como hay descanso en todo el cuerpo al saber, al vivir lo que la paz o trabajar hacia la paz no significa transformarte en algo distinto de lo que ya eres, ni significa erradicar lo que ya existe. En este momento de la historia, incluso en lugares donde hay alta incidencia de violencia, hay espacios de paz y hay momentos de paz. Entonces, pues también es como que descansa, como que sueltas la carga de decir, tengo que renunciar a esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y lo que a mí más me gusta es que este proceso no es necesariamente individual, es colectivo, porque el cuidado es a ti y a los otros. Para que el cuidado sea sostenible, necesitamos a los otros y a las otras personas. Entonces, eso me parece maravilloso, porque también habla de que tiene que ser sostenido, porque otra vez, ¿no? O sea, si alguien está en un momento de profundo dolor, de profunda malestar emocional tal vez, por condiciones sociales específicas, y se retira a su espacio de autocuidado, él o ella solito, individual, pero luego regresa y todo sigue exactamente igual, pues no tiene caso, pues. Es como sostener el síntoma, es sostener la enfermedad, porque regresas y sigue exactamente lo mismo. Entonces creo que también en la medida en que es colectivo, en la medida en que hay espacios de cuidado colectivo, hay un poquito más de áreas de oxigenación para que este proceso que está ocurriendo socialmente también pueda transformarse y oxigenarse también de otras maneras. Entonces me parece genial. Y pues este tema de que pues los conflictos no van a desaparecer, los conflictos son parte de la vida, es la vida misma manifestándose, ¿no? Y cómo nos hemos educado que no está bien el conflicto, que no está bien que haya conflicto entre las personas.
mucho menos intensidad emocional en medio de un conflicto. Una persona que esté en paz es alguien que no tiene conflictos ni consigo ni con las otras personas, ni que tiene como espacios de desbordamiento ni nada. Entonces, esta idea se me hace muy, muy fuerte, rompe muchos paradigmas judeocristianos, románticos, barrocos, muchísimos, pero al final también libera, se me hace súper, súper bonito. Y yo pienso, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que estas perspectivas también puedan impactar, por ejemplo, en términos de, y a lo mejor no es como tu área de expertise, o a lo mejor sí, Marcel, nunca te lo había preguntado. ¿Cómo le hacemos para que, por ejemplo, esto se pueda construir o podamos caminar un poquito hasta ese lugar desde la política pública? O sea, ¿cómo le hacemos para que las instancias de educación puedan tener esta perspectiva y puedan acompañar a las infancias para que las infancias empiecen a verlo y a vivirlo desde este lugar? Fíjate que no es reflexión mía, lo reflexionaba Vicente Martínez Guzmán la última vez que yo lo escuché en un congreso que justo era de educación para la paz y las violencias ciudadanas o algo así, y él estaba muy, muy pensativo porque decía, ¿cómo para conseguir todavía financiamiento tengo que poner la palabra violencias? Pero bueno, si esa es la manera en que pueden entrar las paces, todavía nos falta camino, ¿no? Y entonces, él decía en sus reflexiones que las nuevas políticas públicas si estuvieran diseñadas desde el área de las paces, sería mucho desde la ética del cuidado. Por lo tanto, el financiamiento más grande iría a todas las instancias de cuidado. Esa sería una de las primeras acciones de cambio político. O sea, en lugar de meter más financiamiento al ejército, a la policía, ¿no? Que son sistemas de seguridad, cambiaríamos de una ética de la seguridad por una ética del cuidado. Entonces, esa ética del cuidado, pues invertiríamos más en hospitales, en sistemas de salud, en sistemas de educación, en sistemas de guarderías, de refugios, ¿no? O sea, todo lo que sería la ética del cuidado es donde mayor inversión monetaria y financiera se tendría, pero además donde mayor conexión se haría entre ellas mismas. Es todo un cambio de pensamiento, porque dime qué gobierno, y él lo dijo a niveles de alcaldes de todo el mundo, ¿eh? Y la cara que pusieron. El cuidado, perdón, también tendría que incluir cosas tan tangibles como la alimentación. Claro, sí, sí, todo lo que cuida el ser humano, todo lo que cuida el ser humano. Ese sería todo un cambio paradigmático de políticas públicas, porque sería como el primer rubro que estaríamos cuidando, porque así cuidas la vida y nos cuidamos como seres humanos. Entonces, los Pero sistemas... perdón, Gloria, a lo mejor aquí la pregunta va para ambas, ¿no? Tú desde la perspectiva de paz, Brenda desde la sociología. En teoría, ¿no es eso los derechos humanos? ¿Los ¿No qué? se supone que los derechos humanos lo que están tratando de hacer es como institucionalizar esos cuidados? No, no. Y a lo mejor me va a salir ahí mi lado yo estoy peleada no con los derechos humanos, pero a ver, es que hay toda Sí, una línea de la paz que hace toda una crítica a los derechos humanos, sobre todo en la parte de la universalización. Si hablamos de diversas paces, no puedes hablar tan fácilmente de unos derechos humanos universalizados, porque entonces dejas de ver la diversidad humana. Nada más me voy a quedar con esa crítica hasta ahí, no me voy a meter con los derechos humanos que me parecen interesantes. Sí, porque si no me meto y ¿para qué quieres? Pero creo que entonces, como el avance que quiere poner o el énfasis que quiere poner, no es universalización, Fer, sino es ir a los sistemas de cuidado hasta originarios. O sea, sería ir a fortalecer todos los sistemas de cuidados que hay en cada sociedad y que serían diversos. Porque, por ejemplo, aquí nos iríamos hasta los sistemas de cuidados originarios autóctonos, ¿no? O sea, ¿cuántos lugares de los temazcales realmente están siendo cuidados y se verifica que sean sistemas, ¿no? Equilibrados, ¿sabes? O sea, sería como mucho más allá de la universalización, que entonces en todos los países todos tienen que tener hospitales, todos tienen que tener, eso es lo que se le hace de la crítica a la universalización, sino sería como a la diversificación de estos sistemas de cuidado, nada más. Pero no me los derechos humanos. Me gustaría como comentar, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva crítica de los derechos humanos, como en la onda de cómo crear una sola perspectiva universal que abarque a todos, por el otro lado también, pues hay necesidades humanas que son universales. Todo el mundo tiene que tener una casa, comida, cuidado. Entonces, son universales y lo que cambia es la forma en cómo se hacen operativos.
Entonces es como la gran discusión filosófica decimonónica en el tema de cómo hacer política pública. O sea, porque si hacemos política pública que corresponda a las realidades específicas, a las realidades reales y a la sociología de cada una de las zonas, de cada una de las áreas y culturas que hay, sería carísimo sostenerla. No habría como recursos económicos para poder sostener políticas públicas que sean diferenciadas entre el Playa del Carmen y la Ciudad de México y Puerto Venturas, que cada una tiene realidades muy particulares, ¿no? Entonces, si bien hay flexibilidad para que algunas cosas sean, por eso está dividido como está dividido el poder del Estado en el federal, estatal y municipal, y el municipal es el que debería de atender estas cosas. Pero pues sí, o sea, tienen diferencias, pero al final, en esas como diferencias que lo hacen en particular, hay generalidades en las cuales coinciden. En las cuales coinciden y esta generalidad, creo que al final también son cosas que nos hacen humanos. Son cosas como que lo que nos hermana con absolutamente todas las personas que existen en este mundo. Y sí, todo el mundo tiene derecho a la salud. ¿Y cómo lo atiendes? Es lo que dice Gloria. O sea, que también incluya cosas como temazcal, cosas como tomarte un tecito de lo que tú quieras, porque es una práctica cultural que está relacionada con la salud. Lo que cambia son las estrategias, las formas de cómo se hace operativo, pero el derecho tal cual, pues es una necesidad universal. Ya. Muy bien. Yo te voy a contar lo que yo he reflexionado y que me ha dado respuesta a mí, no quiere decir que sea verdad única, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo derechos humanos hasta que rompimos ellos y yo. ¿No? Entonces, como buenos ex, no hablamos mal de los otros, ¿no? Entonces, ¿no? Les reconocemos su parte, ¿no? Entonces, reconozco ¿sabes qué? Creo que es como parte del proceso. De hecho, cuando hablamos de cuál es la diferencia entre educación para la paz y educación en derechos humanos, por eso es que yo hice ¿no? Reconocimiento de ellos, de todo, ¿no? Ajá, ¿no? No es que no los quiera, sino que reconozco su metodología propia y la metodología propia de la paz, porque creo que son procesos, ¿no? De hecho, América Latina tuvo que entrarle mucho a derechos humanos, porque además todavía siguen sin ser. O sea, es un proceso, no es lo mismo que se vivió en Europa, no es lo mismo que se vivió en Asia, o sea, los derechos humanos dieron un movimiento latinoamericano totalmente diferente. Por eso es el reconocimiento que yo puedo hacer, ¿no? Y sé que contesta, y sé que responde, y sé que es parte del proceso de cosas como tú dices, Brendis, lo más básico que todavía aún ahora sigue sin ser respetado. Entonces, me encantó en una charla, que ahora no me acuerdo ni de dónde ni de quién, que decía que ¿Con no qué es que vamos a pretexto? tener, no, con qué pretexto, amigo, pero me acuerdo que la idea es que vamos a tener este sistema, porque bien lo decías, Brendisa, a nivel de políticas públicas. Este sistema de políticas públicas está de acuerdo a un modelo de sistema económico, por eso no es sustentable ni sostenible. Y es lineal, o sea, y bien jerárquico y bien vertical, y entonces pues es violento, lo siento, ¿no? Entonces por eso, pues va a ser así. Y lo que me gustaba de esta idea que esa persona decía era que entonces no se trata de que vamos a quitar ahora para poner uno nuevo, sino con este que tenemos o estos que tenemos verticales van a converger varios horizontales que van a dar opciones de sistema de cuidado de lo que estos no cubren. Y eso a mí me dio como qué bien. Entonces, sistemas como sistemas del regalo, economía del regalo, que es toda una propuesta desde el área de la no violencia, ¿no? Donde nadie queda fuera aunque no tenga el recurso monetario. Entonces, lo que hacemos es que van surgiendo sistemas horizontales en estos verticales. Y para mí eso me da mucho sentido hasta en las propias políticas públicas, que yo creo que poco a poco van a ir como diversificando, Brendis. No en este momento, porque todavía, como tú lo dices, hacen falta hasta las más mínimas garantizadas, ¿no? Hay cosas mínimas humanas que todavía no están garantizadas por derechos humanos, y eso es cierto. Entonces, como para irnos a las diversificadas, yo creo que van a ser como paulatinos estos movimientos, tanto políticas públicas que van a seguir acompañando este sistema, ¿no? Horizontal económico, como las horizontales, que esas van a ser muy desde el área social, desde el área de sociedad civil, que son las que siempre han cubierto esas otras necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me he contestado y no es verdad única, y como dice Fer, pensando aquí en voz alta, ¿no? Entonces, a mí eso me da mucha tranquilidad. Y creo que va a haber gente muy sabia, como tú y como otros, que son expertos en políticas públicas, que a lo mejor van a lograr cómo hacer el enlace entre eso horizontal y eso vertical, que es todo un reto, ¿no? Sí. Porque es todo un cambio de paradigma. Y cómo vamos a lograr que se haga ese diálogo. Pero creo que apenas vamos como en esto, como en seguir fortaleciendo estas y que estas están aquí. Y entonces espero y creo que sí, van a ser así, ¿no? Que se van a ir como poco a poco horizontalizando. Uh-huh. Sí, amiga. Es que creo, y complejizándolo, ¿no? Llevándolo al nivel de complejidad que a veces nos saltamos
como en este fast food, ¿no? En el fast pace, etcétera, tiene que ver con estructuras de poder. Con procesos. Tiene que ver con formas, ejercicios y abusos de poder. Entonces, este sistema, pues, en gran medida lo que busca es perpetuar el poder de unos sobre otros, ¿no? Así, tal cual. Y por eso es complejo resquebrajarlo, porque desde una perspectiva de paz, creo yo que implicaría la toma de conciencia y responsabilidad de las personas que ejercen su poder de manera abusiva o poco justa, de eso que están haciendo, asumiendo que no lo hacen de manera intencionada, y que entonces pudieran renunciar a esos ejercicios y pudieran hacer prácticas más justas, más equitativas y más cuidadosas, renunciando a un montón de privilegios incluso. Y creo que esa es una de las cosas más complejas, porque a nadie le gusta renunciar a su comodidad, a su privilegio, y bueno, sí, tantito, pero ya no, porque, o sea, creo para mí, por lo menos en los espacios en los que yo he estado trabajando, que a lo mejor no son tan macros como los que ustedes han, a los cuales ustedes han llegado, con los cuales ustedes han trabajado, pero por ejemplo en empresas, en grupos, en algunas colonias, incluso en estructuras familiares, cuando la persona que ostenta el poder la mayor parte de las veces se da cuenta de cómo ha abusado de él, digo, además de que viene un dolor profundo y dice, no, no es cierto, es que yo no quería hacer eso, yo quería otras cosas, pero al mismo tiempo es el miedo de decir, y disculpen ustedes el francés, ¿no? Pero es que si lo suelto nos va a ir peor. O sea, así es como hemos sobrevivido hasta el momento, y no lo voy a soltar porque no sé hacia dónde nos va a ir peor con ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, dice el dicho mexicano. Y entonces las personas que ostentamos el poder en nuestros microuniversos, lo ejercemos también un poco desde el miedo a que las cosas estén mal y desde la esperanza a que estamos haciendo lo mejor. Y creo que esa transformación también es bien compleja, es de las más férreas a ir construyendo, porque implica un montón de dolor, incluso de asumir el dolor que he ocasionado cuando esa no era mi intención. Fíjate que a mí que me gusta mucho cómo lo planteas, se nota que John Paul Lederer, que es mi máximo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando me pregunto algo, cuando lo leo digo, ay, mira. Entonces, hay el libro de la imaginación moral, donde él habla, y el de construcción de paz, en el que él habla justo de cómo el poder puede ser como es parte de la construcción de paz en la medida en que está visible y es compartido, que hay ejercicios de sobrepoder, bajo poder y copoder, que están conviviendo todo el tiempo en todas las relaciones. O sea, no todo el tiempo somos cooperativos en el poder, ¿no? O sea, utilizamos sobrepoder, a veces bajo poder cuando decimos pues, que se haga lo que el otro quiere, ¿no? Pero que lo interesante en la construcción de paz es cómo lo tenemos visible y hablado. O sea, qué tanto lo hablamos en nuestras relaciones diversas, ¿no? Y por eso él apuesta mucho a la construcción de paz a partir de las redes, porque entonces dice que así es una manera de ir equilibrando. Y que esas redes incluyen a todos, incluidos a los que llamamos enemigos, e incluimos a todos los que están en los diferentes niveles de poder. O sea, en los de alto poder de decisiones tanto económicas como de niveles políticos, medio poder y bajo poder. Y a unos que les da como mucha, no importancia, pero sí dice que tienen mayor capacidad de hacer este giro, no es a los de alto poder. A ellos ni siquiera a veces les pone esto de que renuncian a sus privilegios, sino a los del medio. Dice que justo los del medio, y se me hace muy de Marx, ¿no? Creo que también él era uno de los que decía que, pero no me quiero meter en esas teorías, pero bueno, las de paz, ¿no? Decía que estos del medio son los que permiten que todavía se visibiliza lo que está aquí con lo que está arriba. Por eso los alcaldes de paz, que es todo un movimiento, es con alcaldes y no con presidentes. Porque los presidentes ya a veces ni ven lo que está pasando en las realidades, o se las tapan o no quieren ver. Entonces ellos dicen que el primer eslabón político-económico son los alcaldes, porque los alcaldes todavía hablan con la gente, algunos, pero por lo menos son los que ven las realidades y si no se las gritan, los alcaldes. Entonces, por eso los alcaldes apuestan mucho a que ellos pueden hacer políticas públicas más humanas, por ejemplo, Brems. O sea, a quien se le pide que puedan empezar a hacer como el eslabón, ¿no? De arriba y abajo, son justo, por ejemplo, a estos que están aquí, ¿no? Como los alcaldes, como los que pueden tomar como decisiones junto con los que están arriba. Entonces eso nos va a ir permitiendo, no que generemos un cambio de uno por el otro, sino él también dice esto, vamos a ir generando plataformas de transformación
que cada vez sean un poco más cuidadas o cada vez menos violentas, que es lo que apuesta es a menos violencia. Entonces, para mí, apostar por construcción de redes es saber que alguno de nosotros, por lo mejor, tiene incidencia con alguna institución que puede escuchar esta otra versión y entonces ir tejiendo entre todos esto, ¿no? Entonces, más que querer quitar a alguien, a mí me ha tocado hablar hasta con personas que están en puestos políticos altos y lo que tú dijiste, Fer, es algo que yo escuché. A veces no saben hacerlo de otra manera. Saben que lo que hacen lo está repitiendo y genera eso, pero no saben hacerlo de otra forma. Y entonces a veces me decían, ¿pero y qué hago? No, pues buscar otras herramientas, hay que, ¿no? Hay que diversificar, quiere acompañamiento, hacemos este acompañamiento. Entonces, como, más allá de juzgarlo de, ay, ¿cómo que no sabe? ¿No? Es como, ok, ¿cómo nos acompañamos para hacerlo desde otros lugares? ¿No? ¿Cómo irnos moviendo entre todos? Porque en realidad yo he escuchado por lo menos a 3 que sí, o sea, no saben cómo hacerlo diferente. O sea, saben que lo que hacen no funciona, pero no saben cómo hacerlo diferente. Literal me lo han dicho. Entonces, más allá del juicio de entonces, cómo están en el lugar que están, es como humanizar esto. Porque cuando dicen, es que el gobierno, o sea, el gobierno no es un fantasma, somos seres humanos que estamos ahí y cómo nos construimos y nos acompañamos. Por eso para mí creo que es importante cómo podemos ir abriendo estos espacios como sociedad civil, como los que están en gobierno, para ir generando este diálogo de redes, ¿no? Como para ir permeando, ¿no? Entre todos. Y no esperar que va a ser un cambio radical, o sea, es proceso. Los procesos son circulares con el tiempo, pero sí irlos sosteniendo entre varios. Creo que es por eso funcionan las redes, ¿no? Como alguien ve, y entonces sí, como saber dónde pones tu energía. John Paul Lederer cada vez dice que los proyectos tienen que ser como menos, pero para que los puedas ir sosteniendo. Y no un montón de proyectos y entonces tu energía queda así, sino como cada vez con el tiempo y los presupuestos, esperemos, amigo, porque por eso a veces diversificamos tanto, podamos ir cada vez cuidando un proyecto, cuidando, pero eso necesitaríamos estar bien unidos, porque si no, no hay economía que nos dé para no estar diversificando tanto. Y te escucho y digo, es bien complejo. O sea, hablar de paz, como yo lo he entendido hasta este momento de mi vida, es hablar de una categoría de análisis. Una categoría de análisis que visibiliza procesos que benefician la estabilidad y el beneficio social. Es una categoría de análisis igual que lo es, pues no sé, o sea, el feminismo es una categoría política, también análisis, pero política. Entonces, pues en este proceso, en esta categoría de análisis, está atravesado por el ejercicio de poder en cuanto a los estados, el ejercicio de poder en cuanto a el uso de la fuerza del Estado, que son las policías, pero también en dinámicas familiares, pero también en dinámicas escolares, y también o sea, es una perspectiva de análisis que permea todo lo social. Cualquier espacio donde haya relación social tiene una perspectiva de paz, es muy compleja. Y de acuerdo como tú lo acabas de decir, es importante que se puedan ver todos los factores, todas las dimensiones que infieren en este proceso de paz individual, pero que tiene muchos factores que lo atraviesan, muchos. Y es necesario que enfoquemos a cuál de esos factores podemos trabajar o cuál puede incidir en el que tenga mayor factores, en el que tenga mayores vertientes, y desde ahí trabajamos cada quien decida cómo, porque si no, pues es demasiado. Y dirían en mi rancho, el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, pues, me gusta mucho haberlo escuchado con esta claridad porque nota lo complejo que puede ser trabajar hacia la paz, aunque pareciera ser súper sencillo, aunque pareciera ser nada más darle permiso a que tu niño llore en tus brazos y que está bien que llore y ya, pero es mucho más complejo, aunque eso es parte del proceso también. Entonces, pues así desde como empezamos hablando de que la paz significa abrir espacios de cuidado, pero también visibilizar el ejercicio del poder, la toma de decisiones, cómo se cruzan lo macro y lo micro, cómo se crean esos espacios de paz, el diálogo, la cooperación y cuándo es competencia también, cómo es esta marca de esta competencia. Es enormemente precioso. Y escucharte así nuevamente me hace cuestionarme cosas y me encanta, Gloria. A ver cuándo vienes a platicar. En el agua de los cenotes, cuando quieras. Sí, yo creo que las paces no dan una sola respuesta, sino dan muchas preguntas. Entonces creo que por eso hay diferentes también líneas, no todas las líneas proponen esta. Esta es una línea muy transpersonal, ¿no? Porque va desde las diferentes dimensiones de las fases, muy desde el área de la transformación del conflicto. Hay quien no habla de la transformación, sino de la resolución del conflicto. Entonces, no hay línea de paz correcta, solo miradas que te van dando respuestas y movimiento y que cada quien ahora sí que escoja la que le da respuesta. A mí estas me daban respuestas en lugares de alta violencia, Brenda. O sea, es que si yo me quedaba con la de resolución de conflictos o me quedaba
no me era suficiente, o sea, no me podía mover. Entonces, cuando yo voy al área dentro de los estudios de paz, justo desde una mirada no solo filosófica, sino paradigmática y como filosofía de vida, y desde la transformación, fue como, ¿no? Como, qué bien, puedo ser humana en este proceso de la construcción de paz, me parece perfecto. Y entonces es como, además, muy colectiva. O sea, me da mucha conciencia, que ahorita es mi gran reto, ¿eh? Porque todavía no logro construir como una propuesta en donde yo pueda hacerlo como comunitariamente, ¿no? Entonces, por eso tampoco me he lanzado a dar talleres, porque sé que no es sola, ¿no? Entonces, sé que tengo que hacerlo. No es que tenga o deba, ¿sabes? Es como, sé que el cuidado va a ser mejor si lo hacemos en equipo, si lo hacemos como grupo, para no caer otra vez, ¿no? En sistema de agotamiento o lo que sea, ¿no? Como esta parte, sino como ahora poder construir colectivamente, pero de maneras ya muy prácticas. O sea, es como lo estoy corporizando, lo estoy ahí, entonces, ¿cómo ahora es cómo vamos tejiendo, ¿no? Porque el tejido requiere cuidado, o sea, requiere tiempo, requiere inversión, ¿no? Es como una relación de cualquier tipo de trabajo laboral, etcétera, ¿no? La red necesita cuidado, necesita inversiones de tiempo, de escucha, de acompañamiento. Entonces, creo que eso va a ser como más de vida, ¿no? Entonces, para mí la paz se vuelve algo ahora muy vivo, más lento, más suave y más dulce. Entonces, ¿no? Tal más lo disfruto, es como de, bueno, ya me voy a reconciliar, ya me reconcilié con las paces, ¿no? Otras ahí quedaron ahí como en el camino, pero creo que como humanidad ahorita estamos pasando un reto, un conflicto dentro de los otros conflictos y dentro de las otras crisis, y creo que va a ser importante que como comunidad nos tejemos y nos cuidemos porque van a venir más duelos, no solamente de las personas que van a ir falleciendo, sino van a haber duelos de pérdidas de trabajos, duelos de relaciones, duelos, ¿no? Van a haber como muchas pérdidas en el camino y creo que todavía no hay las suficientes herramientas donde todos podamos acompañarnos, porque incluso los que acompañamos vamos a estar en duelo. Entonces, ¿cómo generar colectivamente este acompañamiento de lo que vamos a vivir y estamos viviendo? John Rivière, un psicólogo de hace varias décadas, decía que lo que convoca al grupo es la tarea. Que generalmente en tanto la tarea sea más clara y más compartida por las personas, mayor cohesión habrá en el grupo. Obviamente con los distintos movimientos que tiene el grupo en términos de querer pertenecer y de querer diferenciarse para no perder la identidad individual, pero querer construir esta identidad colectiva y todos estos movimientos. Y creo que una de las cosas que parte de la posmodernidad nos ha traído es evidenciar las múltiples tareas que hay. Y entonces creo yo que a veces, y eso lo digo mucho por mi trabajo con juventudes, ahí llega a instalarse a veces la desesperanza o la indefensión aprendida a partir del abrumo de decir, ay, güey, hay un chingo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por dónde le entro? Le entro por lo animalista, le entro por el rollo vegano, le entro por el rollo del consumo de esto, le entro por aquí, le entro por allá. Entonces, se dividen las tareas, se dividen las luchas, se dividen las energías, y creo que de ahí también lo hermoso de ir reconociendo la importancia de los procesos, de poder sumarse a un trabajo, a un objetivo, aportar lo que haya que aportar, poder cerrar el ciclo y seguir al que sigue para aportar lo que haya que aportar, pero en todo este movimiento, y es algo que pasa mucho en Playa del Carmen, necesitamos que siempre haya alguien que sostenga en lo que los demás van y vienen, ¿no? Y ese alguien puede ser no solo una persona, puede ser un grupo, como tú dices, ¿no? Para pasar la estafeta, ahora tú sostén, ahora en lo que viene el siguiente voluntariado, a ver, pero necesita haber alguien que claramente siga sosteniendo. Y yo quiero agradecerte, Gloria, el día de hoy que vamos cerrando esta entrevista, pues también agradeciendo tus tiempos, por ser alguien que has sostenido de manera tan clara a nivel nacional e internacional la perspectiva clara con distintas estrategias, la perspectiva de clara de trabajar por la paz, trabajar en la paz, trabajar desde la paz y desde las paces imperfectas, reconociéndolas y asumiendo eso. Pues también te agradezco por ser tan claridosa, sostenedora y sostenible
en estos términos de todo lo que vas aportando, ¿no? A pesar de que a veces te canses, pero bueno, también es parte del proceso de ir aprendiendo y decir, ay, güey, me estoy ahogando, ¿quién sale, ¿no? Y entonces, así es ir también como ir reconociendo y encarnando la paz y sus procesos, ¿no? Con todo lo que conlleva. Gloria, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos tenemos que echar más pláticas, muchas más, algunas grabadas, otras no hay bronca. Pero no sé si quisieras decirnos a lo mejor como algo particular que no quisieras quedarte así como en la garganta, ¿no? para llevarnos un poquito en esta despedida del día de hoy. Bueno, primero decir gracias por haber sido ustedes dos también parte de las manos que me ayudaron cuando me estaba ahogando, ¿no? Entonces, muchas gracias y reconocerlo. Y reconocerlo sobre todo para que humanicemos esto que estamos viviendo, ¿no? Porque hay veces que pensamos que las paces son bien perfectas y que no te pasa nada, y no, y sí te pasa mucho, como a todos los seres humanos, y que en la construcción de paz, como bien decía Brendis, es con lo que tienes y con lo que hay, en tu área, en lo que tú puedes acompañar, y que a lo mejor hagamos como este reconocimiento de las paces que ya existen para irlas silvanando. Creo que para mí eso sería como lindo para ver que México tiene paces, tiene violencias, pero también tiene paces, y que será lindo empezar, más allá de lindo en lo romántico, que será bastante balanceado empezar a ver estas paces que también ya existen y que ya están. Y que gracias por este espacio de reflexión de paces. Querida Gloria, para mí siempre está bien rico poder escucharte, hablar contigo, aprender de ti. Has sido una de mis maestras que ha marcado mucho abrir, cuestionarme, rehacer mis pensamientos, mis creencias, mis perspectivas de trabajo. Lo he disfrutado muchísimo, estoy muy agradecida de que coincidamos en la vida y en los caminos. La perspectiva que tienes tú para compartir desde lo holístico, desde la paz, me hace precioso y maravilloso. Y quiero decir como abiertamente que uno de los mayores aprendizajes que he tenido de ti es que para trabajar en la paz hay que trabajar en las violencias propias, hay que reconocer las violencias propias, y que todos en algún momento somos victimarios o víctimas, que depende muchísimo de lo que hagamos y que es algo humano. Es algo humano donde incluso el agresor, o quien es llamado el agresor, también requiere un sistema de cuidado, también lo necesita. Esa es una perspectiva radical que ha trastocado mi alma, mi corazón, mi conciencia y hasta mis juicios morales en su momento. Y te lo agradezco muchísimo, querida Gloria. Gracias por compartir con nosotros de una manera tan personal, tan bonita, tan íntima, tan preciosa como siempre todo lo que tú haces. Te quiero un montón, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Y pues aquí está tu casa, tu espacio, cuando quieras, cuando puedas y coincidamos, aquí estamos con muchísimo gusto. Te quiero, amiga, te mando un beso. También te quiero. Besos. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Un besote y pronto nos estaremos viendo. Muchas gracias. Un beso. Bye.